buenas tardes, amigas, amigos de Cero Anestesia, de A Buen Entendedor. ¿Cuánto tiempo pasó sin vernos en este su programa favorito, como no, de los días jueves, compitiendo ahí con En órbita, que viene después? No, no se lo pierdan, aquí tenemos invitados de lujo. Y, por supuesto, no podemos olvidar, no nos puede faltar mencionar que hemos cumplido 4 años como medio de comunicación. Estamos muy felices, muy agradecidos, muy agradecidas de Tú que también. nos hayan acompañado a lo largo de todo este tiempo y en todos los años que nos quedan, ¿no? Esperamos seguir ahí envejeciendo juntos. Voy a ir de lleno a presentar a mi panelista aquí, mi mejor amigo Lucas Bahamondes, de Derecho de la Universidad de Chile, que, como van a ver, sigue teniendo la misma barba, pero, pero también muy buena disposición, ¿no? Al diálogo, al debate, a la crítica. Hoy día vamos a hablar harto de ciencia, así que ahí tenemos a Lucas Bahamondes. Bienvenido, Lucas, ¿cómo Estoy en la estás? pantalla. Bien, bien, me veo súper iluminado, la verdad. Bien, pues estoy súper bien. Un año nuevo para comenzar esta nueva temporada. Y también, qué mejor que aprovechando el día de aniversario de Ser Anestesia. Así que no, estamos súper motivados para el día de hoy. Excelente, excelente. Muchas gracias, Lucas. Oye, tenemos el tremendo invitado para el día de hoy, un invitado que es reputado internacionalmente en su área, ¿no? Aquí en Chile no se le ha dado, creemos, la pantalla que requiere, especialmente por un suceso que ha ocurrido, una nominación. Estamos hablando del doctor Ricardo Macchioni. Él es doctor en ciencias, profesor de neurología y neurociencias de la Universidad de Chile y director del Centro Internacional de Biomedicina, que debe ser como su pequeña joyita, ¿no? Ahí le vamos a preguntar. Y que lo más importante de todo, ha sido nominado al Premio Nobel de Medicina este año, y aquí ya apostamos como siempre al caballo ganador. Creemos que va a ganar y le tenemos toda nuestra fe. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Encantado, muchísimas gracias por la invitación a este entretenido programa. Ya tuvimos algunos minutos conversando sobre ello y dispuesto a seguir todo el programa que tú quieras con las preguntas que sean pertinentes. Mu- Cuéntame. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. No es un interrogatorio. La idea es conversar, pasarlo bien y divertirnos harto. Sí, Usted no, me en eso decía, estamos absolutamente de acuerdo. sí, sí, y hablar de ciencia, que es lo más importante, que nos hace tanta falta. Nos habla de ciencia en los diarios, nos habla de ciencia en los medios, en la academia se habla puertas adentro. eh, y una nominación al Premio Nobel es una buena ocasión para ello. Pero antes le quería preguntar por un foro que nos estuvo comentando, ¿no? Para que ahí tiene el micrófono para dar su invitación. Encantado de contarles. Esta es una historia que nació hace poco, donde mi grupo de investigación salimos del laboratorio totalmente para proyectarnos hacia la sociedad en un tema que es muy importante, que son los cuidadores de los enfermos de Alzheimer. Yo he estado 48 años tras la investigación del Alzheimer y luego te puedo contar un poco en qué hemos avanzado en este tema, pero lo interesante es que este foro de cuidadores es un hito en el sentido que es el primer foro mundial que se realiza sobre cuidadores enfermos de Alzheimer, con la participación de prominentes figuras de la ciencia y de los aspectos sociales sobre la enfermedad. Participan entre ellos dos fundaciones de Suecia, la Fundación de la Reina Silvia Hemet, es el nombre, que está abocada por algunos años al tema de los cuidadores y conocen ampliamente nuestro trabajo. De hecho, hemos estado colaborando con algunas propuestas y algunas publicaciones científicas nuestras que le han servido a ellos para el tema de políticas públicas. Y participa también la directora de otra fundación que está también eh, a cargo, ¿no es cierto?, de todo el tema de cuidadores en Suecia, y que es un área que en ese país por lo menos está bastante desarrollado. Fuera de eso está el doctor Perry, que es como la máxima autoridad en el tema del Alzheimer a nivel mundial, editor de varias revistas sobre el tema. La Dawn Wiggins, que es una experta en el tema de cómo tratar al cuidador.
la parte afectiva, que es algo que no se menciona nunca, el tema de la empatía, cómo nos comunicamos, desde cómo hacerle caricias al enfermo y tener un trato digno de tal modo que la persona se sienta bien y tenga una alta calidad de vida. Entonces, en ese contexto nos preocupan los cuidadores, porque los cuidadores se llevan la peor parte. El impacto es social, el impacto familiar, emocional y también económico. Piensa tú que desde el punto de vista económico, el Alzheimer en sí está considerado como la octava economía en el mundo, en términos de que son varios billones de dólares que pierde el mundo por esta enfermedad. Y en gran parte por los cuidadores, que la pérdida laboral de gente que es muy preparada, profesionales que tienen que dedicarse la hija o la esposa del paciente enteramente a cuidarlo jornada completa. Es una dedicación de vida completa en De vida, realidad, claro. ¿no? O sea, el que asume esa tarea es loable y no están protegidos por ninguna ley, no hay ningún cuerpo legal que los proteja, absolutamente nadie, son ignorados por la sociedad en circunstancias que se estresan y lo pasan muy mal. Más aún nos preocupan estadísticas que indican que muchas veces el cuidador fallece antes que el paciente, que el enfermo. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hacer algo por ello, aliviar su estrés y hacer que su relación cuidador-paciente sea cada vez mejor. Y en eso tenemos las herramientas, tenemos los expertos, son 7 expertos de talla mundial que vienen en el programa el 4 de junio, empieza esto a las 8:30 de la mañana, durante todo el día y se va a transmitir vía streaming. ¿Cómo Y se es puede acceder? gratuito, enteramente gratuito, y las personas que quieran inscribirse pueden dirigirse al grupo nuestro a través de todos los canales. La entidad fue organizadora en la Fundación Ricardo Benjamín Machoni, que dirige Tatiana Ponce, es la directora ejecutiva. Pueden escribir directamente, ¿no es cierto?, al sitio. Perfecto. También del Centro Internacional de Medicina, que es biomedicinaicc.cl. Ahí están. Fundación También los Ricardo mails. Machoni, entonces, y biomedicinaicc.cl para que se inscriban en este foro y no se pierdan este que es un temazo del que no se habla mucho, ¿no? Claro. Antes de darle la palabra ahí a Lucas, voy a leer aquí la gente que se nos está uniendo, ¿no? Los comentarios aquí, Carlos de Eduardo, que siempre nos ha acompañado, cada vez está más fan de Cero Anestesia. Nos pone tremendo invitado, orgullo nacional por su nominación. Así que ahí le mandan saludos al doctor. Elizabeth Pereira también, que se va incorporando, nos pone hola, buenas noches. Y ahí, Lucas, hay una pregunta, no sé si la viste. La podemos hacer después, la podemos hacer ahora. Yo creo que después para Ya, ir vamos de a a dejar poquito pendiente avanzando en la la... pregunta de Alejandro González ahí, que nos está haciendo una pregunta sobre el biomagnetismo. Así que ahí vamos a tratarla después. Dale nomás, Lucas. Sí, bueno, vamos, o sea, voy a tratar de realizar una presentación sucinta del doctor Ricardo Maccioni para después preguntarle distintos temas según vayamos avanzando en el programa. Como dijimos anteriormente, doctor en ciencia, académico de la Universidad de Chile, titulado oriundo de Aysén, bioquímico desde 1969, después desarrolló estudios en la Universidad de Colorado y también desde 1992 fundó el Centro Internacional de Biomedicina, que se dedica a las investigaciones de la enfermedad de Alzheimer. Aquí lo importante respecto al tema de la nominación al premio Nobel que he tenido es que tiene que ver sobre un cambio de paradigma en el tratamiento de la enfermedad. Bueno, en algunos medios de comunicación que trataron el tema, se habla de la teoría de la neuroinmunomodulación. Ahí lo dije. Sí. Es difícil, es difícil. Lo practiqué, a mí sí. También, yo también lo practiqué por si acaso. Lo practiqué, sí. La teoría de la neuroinmunomodulación, que tiene que ver con un tratamiento de prevención del Alzheimer mediante la presencia, el estudio de proteínas, que después vamos a estar hablando. Pero a mí lo que me llamó la atención es que dentro de ciertos reportajes, por ejemplo, La Tercera, en Bio Bio, y en otros medios regionales, no vi su presencia en otros medios, y siendo que es una nominación a un premio tan importante como el Premio Nobel de Medicina. ¿Por qué cree que puede ocurrirle esto a usted, doctor Ricardo? No sé realmente, yo no puedo intervenir a ese nivel. Yo hago mi trabajo lo mejor posible y eso me ha permitido, ¿no es cierto?, que en el mundo entero sea conocido. Y hace mucho tiempo atrás ya
soy invitado a los foros más importantes del tema. Ahora, si en Chile no se me da el crédito suficiente, bueno, es una tradición nuestra que nadie profeta su tierra. Es verdad, eso es muy cierto. De alguna en parte es un honor porque estoy en ese sentido, comparto con Gabriela Mechal una historia más o menos parecida. Pero bueno, o sea, espero que no siempre sea así. O sea, justamente estamos acá para cambiar Chile y hacer un Chile moderno, un Chile dinámico, ¿no sé? Estoy con posibilidades de desarrollo. O sea, no miremos hacia atrás, sino que miremos hacia adelante. Y eso es lo que yo le inculco siempre a mis estudiantes. Ayer daba una clase a los niños de un colegio de Chicureo. Justamente la idea es inculcarle a la juventud pensar en grande. Esa es la palabra, pensar en grande. ¿Qué es lo que en el fondo yo he tenido desde que era niño? Desde que era un guaso de Aysén que me iba a caballo al colegio. Pero yo en esa época pensaba en grande, pensaba que yo quería estudiar el cerebro humano, qué pasaba en el cerebro humano, cómo nos creamos imágenes, cómo sentimos, cómo nos enamoramos, qué pasa en nuestro cerebro, qué relación entre el cerebro y la mente. Entonces, en eso he estado entreteniéndome durante un tiempo largo. Te digo entreteniendo, porque en realidad hacer investigación es lo más exquisito que hay. No es un trabajo en que uno siente que tiene que estar a las 9 de la mañana y se dice a las 5 de la tarde, sino que trabaja fines de semana, vacaciones. Es mentira eso de que viven metidos en el laboratorio, que uno se imagina siempre como este estereotipo del científico que está ahí con las pipetas todo el día de sol a sol. No necesariamente porque los estudios nuestros son lo que se llama medicina translacional, translational medicine, en el cual trabajamos en el laboratorio, pero al mismo tiempo estamos haciendo estudios en modelos animales, pero también en humanos. Entonces nos movemos entre el laboratorio y la parte clínica, los ensayos clínicos, que son muy, muy importantes para proyectar todo lo que nosotros creamos en nuestros proyectos de investigación. Entonces, eso hace el tema bastante más entretenido. Y es como yo pienso que se puede dar pasos más seguros también en la investigación y proyectarse a la sociedad. Pero lo importante es que la gente vea qué hace el científico. Claro. Que no esté encerrado en la burbuja, como dices tú, sino que es una manera que va a necesitar esa burbuja para estudiar una proteína con equipos sofisticados, ¿cierto? Que existen en este momento y cada vez van saliendo equipos más modernos, sino que el hecho de proyectarse de ahí hacia la gente, cómo llevar eso a la gente. Excelente. Aquí nos comentan más gente, hablando de gente. Carolina Meneses nos pone: volvió el mejor programa. Alejandro González pone: genial doctor, felicitaciones por su nominación. Zafiro Bamones también: felicitaciones chicos, volvieron a lo grande con tremendo invitado. Así que aquí ya más que recibido en la comunidad especial, doctora. No es que hayan vuelto a la grande, yo creo que son grandes. Yo los veo como muy grandes. Yo los felicito por su programa, además, porque hacen un gran bien a la gente, a la juventud, y dan ánimo. Lo que hace falta en nuestro país es más empatía, más ánimo. Pensar más en el otro, trabajar más como grupo, como sociedad, no como individuo. Salir un poco de los egos y proyectarse hacia los demás. Después voy a recortar ese corto que dijo que somos grandes cuando gane el Nobel, y yo voy a decir un premio Nobel. Somos unos cabros chicos acá. Somos unos cabros chicos con el programa. Sí, pero siempre tratamos de hacerlo en serio y informar a la comunidad. Y por lo mismo, ahí yo creo que Lucas ya tenía esta pregunta ahí en el tintero, la voy a hacer yo. Porque obviamente teníamos un problema. ¿Cómo presentamos el motivo de nominación del doctor y que se entienda? O sea, ¿cómo se lo contamos a la gente común y corriente, no? Si no tiene estos conocimientos científicos, técnicos de Tau, del modelo, de la teoría, que ahí, si yo lo hubiera dicho también, probablemente me habría trabado como Lucas. Así que cuéntenos un poco de eso. Pero en 2 o 3 palabras yo les puedo contar un poco cuál es la teoría y hacia dónde vamos. Genial. ¿Qué ha significado todo esto? Bueno, en 40 y tantos años de investigación, yo empecé esto muy joven, y muy joven en Estados Unidos ocupé una cátedra, o sea, fui profesor en la Universidad de Colorado, lo cual no es fácil porque significa tirarse a los leones, ¿me entiendes? Tratar de surgir en un medio totalmente, o sea, adverso por una parte y por otro lado muy altamente competitivo, y bueno,
pensando en grande, logré dar los pasos suficientes y abrirme camino hasta que volví a Chile a entregar los principales frutos. Yo creo que gran parte de las cosas importantes también las hemos hecho acá en Chile. Todo el tema pasa por la teoría inflamatoria de la enfermedad de Alzheimer, que es la teoría de la neuromodulación y que no es nada más que simplemente una visión neuroinflamatoria, que hay procesos inflamatorios que ocurren en el cerebro, fundamentalmente radicados a nivel de una célula que se llama microglía. Pues la neurona es microglía, parte de astrocitos, que son otro tipo de células, neuronas, que son el elemento más importante, el elemento pensante, pero la microglía tiene un rol muy, muy importante, porque se comunica con la neurona constantemente, hay una conversación, no una conversación en castellano, sino que a través de señales químicas, ¿no es cierto? Y si se altera esa comunicación, viene un trastorno como la enfermedad de Alzheimer, en el fondo. Y esto es provocado por procesos inflamatorios. Hay lo que llamamos nosotros señales de daño. En nuestra teoría parte, ¿no es cierto?, con señales de daño que son elementos químicos o físicos del ambiente que alteran de alguna manera la información en el cerebro, desde golpes, traumas, por ejemplo, la demencia post-lipística en los boxeadores, hasta cambios a nivel, ¿no es cierto?, químico, por ejemplo, lo que acaba de caer el libre, el estrés oxidativo, la presencia de péptidos del tipo amiloide, por ejemplo, y otros. Todo el hierro, el exceso de hierro cerebral, en forma de prooxidante, el hierro 3. Todos estos elementos, la falta de vitamina B12, son elementos que van a producir señales de daño, que van a activar la microglía, y la microglía, en respuesta, va a entregar una serie de factores que llamamos citoquinas, factores proinflamatorios. Esas moléculas proinflamatorias que normalmente no se liberan en un cerebro normal, en esos niveles, va a intoxicar, por decirlo así, la neurona, afectando ciertos receptores de las células neuronales, y de ahí finalmente estas alteraciones se van a traducir en cambios prácticamente irreversibles. Uno de ellos es la fosforilación de la proteína tau. Esta proteína que nosotros co-descubrimos hace unos más de 40 años atrás, se modifica en su estructura, y al modificarse forma agregados, ¿cierto? Lo que llamamos oligómeros. Son formados por agregaciones de la proteína tau en polímeros largos, que son al final los mismos que vio el señor Alzheimer en 1906, cuando describió al primer paciente con esta enfermedad. Después de la autopsia encontró este tipo de estructuras, ¿no es cierto? O sea, hacer tinción de las células neuronales y tinciones de corte del cerebro, encontraba, ¿no es cierto?, esto que llamamos ovillos neurofibrilares, tangre semifilar. Bueno, y nosotros fuimos de los pioneros en encontrar, ¿no es cierto?, la proteína tau y su relación también con la enfermedad de Alzheimer, que esta proteína está presente en estos ovillos neurofibrilares, pero el gran problema era cómo llegaba ahí, cómo era posible, ¿no es cierto?, que esto ocurriera aquí, qué eventos estaban ocurriendo, y finalmente logramos conectar estos cambios en la modificación de la proteína tau con lo que ocurre a nivel de los eventos inflamatorios. Nosotros nos dedicamos a dilucidar toda una cascada. Cascada es una secuencia de reacciones químicas en el cerebro que van desde la primera señal de daño que activa el cerebro hasta la formación de estas estructuras patológicas, ¿no es cierto?, que son las que finalmente matan a la neurona y producen daño. Ahora, todo esto es un proceso largo que en el paciente ocurre en 20, 30 años. Entonces, muchos pacientes pueden estar cognitivamente normales. Tú le haces los test neuropsicológicos, claro, toda una batería de test. Doctor. Sí. Ahí, ahí le quiero hacer la pregunta. ¿Cómo descubren esto empíricamente? ¿Cuál es el método? Porque, claro, como usted bien dice, este es un desarrollo largo en los pacientes. ¿Cómo se estudia esto? O en el caso de ustedes, ¿cómo descubrieron esto y montaron la teoría? Nosotros, claro, descubrimos primero, fueron etapas, toda una primera parte en que descubrimos que la tau se fosforilaba, pero siempre estaba la pregunta, ¿quién la fosforila y cómo? Después descubrimos que había ciertas enzimas que se alteran en el cerebro, una de ellas denominada CDK5, quinasas dependientes de ciclina, y estas quinasas modifican a la proteína tau y hacen que cambie su conformación. Al cambiar la conformación espacial, la proteína tau expone ciertos dominios de la proteína para que se formen estos agregados. Pero quedaba la pregunta, ¿quién induce todo esto? ¿De dónde viene?
Entonces, teníamos la idea de la neuroinflamación, pero el conectar la inflamación con este evento de la tau no era fácil. Entonces fuimos analizando etapa por etapa, si se activa la microglía, qué es lo que produce. Pero ese análisis en el laboratorio, ¿cómo se hace? ¿Se hace con Se hace resonancia? con ensayos in vitro, ensayos en células, en Mm, cultivo. Tú cultivas neuronas, ¿ya? cultivos de tipo primario de cerebro, ¿no es cierto? No humanos, sino que usamos fundamentalmente animales de experimentación, y cuando ya vaya avanzando pasas a los ensayos clínicos para probar si los modelos de posibles terapias, por ejemplo, son efectivas usando el modelo inflamatorio. Esa es la idea. Y eso lo hicimos para una serie de componentes que hemos estado investigando, que son los nutracéuticos. O sea, el enfoque nuestro en los últimos años ha sido cambiar radicalmente la terapia farmacológica tradicional de drogas, ¿no es cierto?, sintéticas, Claro. que actúan normalmente frente, hacia un solo blanco, hacia un target, con respecto, ¿no es cierto?, a lo que se llama terapia multitarget, en el cual compuestos naturales que tienen varios componentes bioactivos pueden de alguna manera controlar varios procesos en el cerebro a la vez. Entonces, como el Alzheimer es multifactorial, no se debe a un solo cambio, una alteración, sino que son muchas. Entonces, este tipo de compuestos hemos visto que son mucho más efectivos en el tratamiento de la enfermedad, y bueno, te puedo contar más detalles de eso. Y Y en mucho más eso sanos tenemos toda también, ¿o una no? línea de investigación de productos naturales. ¿Ah? Y mucho más sanos también versus los No, y por fármacos. supuesto que son componentes que no tienen efectos adversos en la mayor parte de los casos y que Excelente. hemos estado probando su efectividad. Entonces, lo que hacemos nosotros es probar compuestos naturales, por ejemplo, la curcumina. Entonces, probamos dos modelos. Un modelo es el de la proteína tau in vitro. Producimos proteína tau recombinante en bacterias, ¿cierto? Recombinante humana. Entonces tenemos en la bacteria, nos produce a nosotros proteína tau humana, porque nosotros le entregamos la información genética a la bacteria. Y no tenemos necesidad de hacer experimentos con humanos, sino que lo hacemos Claro. en una bacteria. Al producir esa tau recombinante, vemos si esa tau es posible, ¿no es cierto?, agregarla para formar los mismos filamentos que hacemos. Y vemos como posibles moléculas naturales, nutracéuticos, que denominamos nosotros, que son ciertos preparados extractos de bioactivos, son capaces de bloquear estas alteraciones. Y eso es un camino válido para una serie de componentes que hemos estado investigando. Y tenemos una larga lista de moléculas que hacen eso y que son potenciales elementos para el tratamiento de una enfermedad de sangre. Alguno de ellos ya está disponible, ¿no es cierto?, eh, a nivel amplio de que la gente lo está consumiendo, que es el famoso Brainap 10, que es un componente fundamentalmente formado por una tierra del norte de Chile, rica en ácidos húmicos, humina, más Natural, compuestos vitamina. naturales, compuestos naturales. Compuestos naturales, es una formulación, que eso se extrae de un yacimiento que hay en el norte y que tiene propiedades, ¿no es cierto?, de frenar la oligomerización de la proteína de tau. El cómo descubrimos eso es toda una historia que sería para otro programa. Sí, lo vamos a tener que invitar de nuevo porque este tema, aquí en este tema no, yo me declaro ignorante, ¿no? Claro, Oye, bien. Lucas, Entonces, Sí. tenemos Ah, comentarios, Lucas. eh, Los leo sí, acá. se dice Nicole. Ahí Sí. está. Nicole, si Haya, bueno, si Haya dice, o sea, sus gráficas son excelentes, se nota que son súper serios en su trabajo. Feliz de trabajar con ustedes. El programa va muy bueno. Saludos ahí a Silvia Nicole. Kika Jorquera dice, gran invitado, saludos desde Miami. Mira, saludos aquí a Silvia. Estamos internacionales, ¿ah? El invitado Sí, internacional, la audiencia internacional. eh, sí, mira, Alejandro González, ¿hay participación? Es una No sé si pregunta, es una es pregunta, una es una pregunta, creo, pregunta. sí. Sí. Dice, ¿hay participación de alguna o varias bacterias específicas identificadas en ese proceso de Alzheimer? Es una pregunta que hace Ricardo. Pues, perdón, Alejandro. sí. Ya, pero por eso la respuesta a Alejandro es la siguiente. Lo que pasa es que yo les hablaba de que usamos bacterias para poder generar una proteína en el laboratorio que nos permite, una proteína tau, que nos permite hacer estudios de cómo se comporta esta proteína en el cerebro. Pero otro tema es si las bacterias de alguna manera influyen en el Alzheimer. Sí influyen. Es lo Ah, que se perfecto. llama la microbiota. En el intestino nosotros tenemos en el colon ciertas bacterias que están coexistiendo con bacterias, ¿no es cierto?, normales de la flora bacteriana, Lactobacillus, por ejemplo, y otros. Y estas bacterias, este equilibrio es lo que debe existir en un intestino normal, ¿no es cierto?
pero cuando la población bacteriana sobrepasa esos niveles, puede en algunas ocasiones traspasar el epitelio, la membrana intestinal y llegar al torrente sanguíneo y finalmente llegar al cerebro. Si es que atraviesa la barrera hepatocefálica, tiene que atravesar las dos barreras. Y se ha visto que ciertos tipos de bacterias llegan al cerebro y producen alteraciones que conducen a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por eso uno de los elementos que hay que cuidar en la prevención del Alzheimer es el equilibrio de la microbiota, el microbioma, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestro genoma bacteriano, el genoma de las bacterias que pululan en el intestino? ¿Eso tiene que ver con la comida, entonces? Claro, porque la nutrición es algo muy importante. Es algo muy importante. No comer en exceso, comer, ¿no es cierto?, de manera equilibrada, cierto tipo de dietas mediterráneas, por ejemplo, la que recomendamos nosotros más que nada. Y eso, de los tips ahí, ¿qué comer para no, no terminar con la enfermedad de Alzheimer? Pues. Sí. Bueno, hay varios tips. Bueno, nosotros tenemos una publicación que sacamos recientemente sobre cuáles son los tips para prevenir el Alzheimer. Y ese paper nuestro ha sido muy reconocido a nivel mundial porque decimos hay que hacer esto, esto y esto. Porque el Alzheimer es muy dependiente de los estilos de vida. No es una enfermedad genética. Entonces, ¿hay ciertos genes de susceptibilidad en algunas personas y en otras? Sí. Genes de susceptibilidad, ojo. Lo cual no significa que esas personas vayan a tener la enfermedad, porque simplemente eso depende del medio. La presión del medio es capaz de activar esos genes. Cuando la presión del medio es muy negativa, en el sentido de que la persona no está llevando una vida apropiada, consume muchas harinas blancas, que son ricas en gluten, por ejemplo, azúcar, y al mismo tiempo no consume una dieta equilibrada, sumado al efecto que pueden tener drogas, el cigarrillo y otro tipo de elementos recurrentes a infecciones bacterianas. Todo eso hace que la persona finalmente no cree el ambiente más apropiado para desarrollar su cerebro con una longevidad probable. Longevidad no significa que la persona esté solamente en los años más avanzados de su vida. Nosotros empezamos a envejecer desde que tenemos 1 año. Y si desde pequeños hacia adelante nos cuidamos, probablemente aunque tengamos los abuelos, los tatarabuelos hayan fallecido de Alzheimer, no significa que nosotros vamos a tener la enfermedad. Si nos cuidamos, podemos controlarla e impedir que ella se produzca. Entonces, desde ese punto de vista, hemos investigado, el grupo nuestro tiene varios equipos de trabajo. Uno de ellos es el tema nutracéutico, que lo dirige la doctora Camila Calfio, que es una investigadora joven, 30 años, talentosa, ¿no es cierto?, que es experta en el área de nutracéuticos y el tema nutricional, ¿no es cierto?, qué elementos de la nutrición son importantes para prevenir la enfermedad. Entonces, eso es un tema importantísimo. En fin, hay otra gente que está trabajando en el tema de la detección temprana del Alzheimer, los biomarcadores, cómo detectar tempranamente, 10 años o más antes, ¿no es cierto?, la enfermedad en una muestra de sangre, lo cual es imposible hacerlo con neuroimagen, pero que los métodos marcadores moleculares permiten ese estudio fino que permite detectar a una persona, ¿no es cierto?, 10 años antes y poder darle el tratamiento, encauzarla con las medidas de prevención apropiadas para que no desarrolle la enfermedad o enlentecer el desarrollo de esta. Aquí Marianela Montalva nos pregunta, ¿cómo se... entre Alejandro y Marianela parece que creen o sospechan que hay que nivelar el pH a neutro. Y Marianela nos dice qué alimentos deberíamos consumir. Marianela Montalva nos pregunta en los comentarios. El pH neutro no es tanto, o sea, se recomienda más bien alcalinizar nuestro medio interno de alguna forma. Eso está en varias teorías, ¿no es cierto? Y lo usan también en la medicina natural. Pero no es errado, o sea, hay fundamento científico para eso. Acuérdense que en todo esto está la medicina basada en la evidencia. Mientras no haya evidencia de publicaciones científicas, todo el resto es especulación, ¿no? Entonces se puede hablar mucho, pero es especulación. Pero hay cosas que hemos investigado nosotros que tienen evidencia médica y han sido publicadas. Hoy día aparece una publicación nuestra, un estudio clínico avanzado, ¿cierto?, en que demostramos la eficacia del compuesto natural que estamos investigando para controlar la enfermedad de Alzheimer en pacientes. O sea, no es algo que se me ocurra a mí o se le ocurra a algunas personas, sino que es algo demostrado científicamente mediante un ensayo clínico con todas las de la ley. Esto
Por eso le preguntamos a usted, pues. Entonces, desde ese punto de vista, estos avances van lentos porque uno tiene que ser muy riguroso en cómo poder de alguna manera llegar a conclusiones que sean válidas y que sirvan a la gente. Entonces, yo tengo una pregunta. Me preguntaba qué comer. Bueno, algo les estoy indicando, una dieta tipo mediterránea, por supuesto, libre de grasa animal fundamentalmente. Los VLDL, los LDL, hay que tratar de evitarlo, que son elementos que de alguna manera inducen cambios en el cerebro y llevan a la formación de compuestos neurotóxicos, ¿no es cierto?, que dañan el cerebro. Bajo consumo de carnes rojas sobre todo, más rica en vegetales, cocidos, en verduras, ¿no es cierto?, frutas, etcétera. Comida de tipo mediterráneo, eso está descrito en varios libros. Y eso va más allá de las dietas, y yo uso una dieta, las otras dietas no tienen mayor relevancia dentro de esto. Cuéntame. Sí, yo tenía una pregunta, don Ricardo, que tiene que ver sobre algo que usted mencionó hace unos minutos atrás, que es sobre el test de sangre que sirve para detectar la enfermedad de Alzheimer. De lo que uno se había visto es que con este test uno permite tener información certera y predictiva. A usted dio el lapso de hasta 10 años de antelación. Para la gente como yo, que no tiene conocimiento o formación en ciencia, ¿cuál es el impacto que significa desarrollar un test que permita tener esta información 10 años antes de una enfermedad que puede ocurrir? Bueno, desarrollo un test como este toma varios años. En general hay que hacer muchos estudios en pacientes y finalmente optimizar la forma del ensayo, ¿no es cierto? ¿Cómo lo llevas a cabo a nivel molecular? ¿Qué tipo de técnicas usas? Normalmente se usan anticuerpos que reconocen la proteína que está en investigación. En el caso del test ALS-Tau, por ejemplo, nos basamos en la proteína Tau que está en la plaqueta de la sangre. Encontramos que en la plaqueta de la sangre hay una forma anómala de esta proteína Tau, y esa es la que hemos estado investigando en los pacientes con Alzheimer y que no está en los pacientes controles. Entonces, lo que mide el test es un algoritmo que relaciona, ¿no es cierto?, estas variantes moleculares de la proteína, y eso es lo que le da información al médico tratante para poder incorporarlo dentro de la evaluación que hace el médico. O sea, un biomarcador per se no diagnostica, o sea, es un elemento importante en el diagnóstico, sobre todo porque es semi-cuantitativo, da una información contundente, pero la decisión final la toma el médico sobre la base del examen físico del paciente, la neuropsicología, que es todos estos test, más el test. Entonces el test es un elemento que se agrega a esto importantísimo, porque antes no había esa herramienta. Los test empezaron a producirse hace muy poco. De hecho, el primero que aparece en el mundo lo desarrollamos nosotros en los años 2000 y tanto, y que es el único aprobado por la FDA y por el NIH en Estados Unidos, y que está en varios centros en el mundo, menos en Chile porque es demasiado caro. Eso es basado en el líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar al paciente. Analizamos en ese estudio muchísimos pacientes con Alzheimer, y en esa punción lumbar encontrábamos que había una proteína tau fosforilada más elevada, muchísimo más elevada que el paciente normal. Es un test infalible, pero es invasivo. Una punción lumbar no se la va a hacer a cualquiera, tiene que haber, claro, ¿no es cierto?, alguna razón para eso. O sea, yo no simplemente quiero saber si tengo Alzheimer. Una punción lumbar no es tan fácil, pero es un método que lo usan, ¿no es cierto?, en el resto del mundo más desarrollado, porque es un método relativamente caro. La clínica Mayo lo ofrece acá en Chile muchas veces, sí, se manda a hacer eso, lo cual es increíble porque el método se desarrolló acá en Chile. Decimos claro, nosotros. Ya debería estar financiado por el Estado, ¿no? Fue un aporte a la humanidad, porque yo tenía la posibilidad de haberlo patentado y haber ganado económicamente de eso. Yo dije, no, esto es un regalo que yo hago al mundo, a la humanidad, el test. Y ahí ese test está en uso y está ¿no es cierto?, estandarizado en diferentes lugares. Pero este test nuevo de sangre es un test más prometedor en el sentido de que no es invasivo, por una parte, y por otro lado
tienen la posibilidad que permite detectar la enfermedad bastante tiempo antes. Entonces, y esto se va a implementar ahora dentro de muy poco. O sea, estamos hoy día ya en conversaciones últimas, no así ni con Estamos bien sobre esto. con el grupo de IMALAB en el Hospital de la Fuerza Aérea, donde se va a ofrecer, donde va a estar el laboratorio central, porque el test se va a hacer desde Arica a Punta Arenas, en Coyhaique, en Tarapacá, en todos lados. Y luego te van a llegar las muestras y ahí se va a informar al médico tratante, ¿no es cierto?, sobre los resultados del paciente. Esa es la idea. Como tú ves, estamos en varios frentes, desde los cuidadores de Alzheimer, los test, el tema de la nutrición, los nutracéuticos, porque nos interesa prevenir la enfermedad. Y tenemos un esquema de 5 grandes ejes para prevenir la enfermedad, que va con nutracéuticos, ejercicio, muy importante. Incluso en los adultos mayores, es importante que, pese al confinamiento, mantener el ejercicio activo, envejecimiento activo en los adultos mayores, significa hacer ejercicio porque el ejercicio está demostrado que produce ciertos factores tróficos en el cerebro, que son los que activan la formación del árbol dendrítico, las conexiones sinápticas entre las neuronas, que es lo que se va perdiendo con el envejecimiento y se acelera con el Alzheimer. ¿Es cualquier tipo de ejercicio? ¿Es ejercicio aeróbico? Aeróbico. Unos 20 minutos diarios de ejercicio aeróbico o caminata. Basta caminar, porque hay gente que basta caminar porque claro, hay personas mayores que no tienen, digamos, las condiciones para trotar, obviamente, pero... No, pero para caminar, claro. Claro, ya. Una caminata diaria es conveniente, el ejercicio por una parte, y técnicas, ¿no es cierto?, como el Qigong de la medicina china. Hay estudios científicos que avalan que el Qigong frena el deterioro cognitivo en los enfermos de Alzheimer. O sea, actúa a nivel cerebral la estimulación cognitiva mediante software, por ejemplo. Nosotros creamos uno que se llama Activamente, mente activa. Ese software, buen nombre. Es como hacer anestesia. Trabaja podemos hacer ahí un par con cero anestesia y hacer eso. Activamente, la idea es que trabaje, ¿no es cierto?, haciendo este tipo de ejercicios, y eso se ha visto clínicamente que mejora la memoria y las capacidades cognitivas de la persona. Entonces hay varias formas de hacerlo sin necesidad de llegar a terapias farmacológicas para la enfermedad de Alzheimer ni para deterioros cognitivos no del tipo Alzheimer, que son muchas veces del tipo de desórdenes cognitivos leves, que son previos a la enfermedad de Alzheimer y que realmente podemos controlarlo adecuadamente. Esa es un poco la idea. Excelente. Lucas, ¿te parece si hacemos nuestra querida pausa publicitaria? No. Sí, por supuesto hay que hacerla. Sí. Oye, sí. Bueno, vamos a ir a nuestra primer gran local de comida, de productos que nos entrega, bueno, no vamos a decir que tal vez es lo más sano. Doctor, nos va a retar el doctor, porque aquí no puedo hacer la talla que hago siempre con los congelados Luna Yun, donde yo le pregunto al invitado si come papa frita, porque aquí nos van a retar, obviamente. Pero no, tenemos en congelados Luna Yun, es nuestra distribuidora de productos congelados favorita. Ella tiene todo lo que necesitas para emprender tu negocio o simplemente darte un gustito en la cocina. Ahí están saliendo los productos, como no. También tenemos verduras, pescado y marisco, para que no nos rete el doctor. La mejor opción en alimentos congelados de primera selección. Verduras congeladas, pescados y mariscos, como ya decía, masas, hortalizas, carnes y las no tan recomendadas papas prefritas del doctor Ricardo, ¿no? Son muy ricas, entre paréntesis. Sí, son buenas. Te perdona. Sí, son buenas. Yo no voy a mentir, yo las voy a comer igual, pero las voy a comer con culpa. Mira, y también viendo, yo comí sopaipilla hace poco también, así que chula. Ahí igual sí. Mal. Oye, y además ahora con la cuarentena, la pregunta es, ¿tienen despacho a domicilio? Claro que sí, todo a la puerta de tu casa. Contáctanos, ahí abajo sale el celular en el WhatsApp, más 569-6103-0816, o pueden visitar directamente nuestro local en avenida Diego Silva Enríquez, 1671, en la comuna de Conchalí. Congelados Luna Yun, tu mejor opción en congelados. Ahora sí podemos hablar ya, siguiendo las indicaciones del doctor, ¿no? Acá tomamos agua, pero no cualquier agua, sino el agua Manquehue, que es la mejor agua purificada
Sí, ahí tiene su vasito de agua. Aquí está la Manquehue, vez. el Ahí está. doctor. Ah, Perfecto, perfecto. Agua Manquehue, ahí tiene la mejor agua purificada sin gas. Mantén tu hidratación con los beneficios del agua en tu cuerpo. Realiza tus pedidos online en la tienda en aguamanquehue.cl o también en el despacho express contactando en el más 569-5656-0519. Con Agua Manquehue, por supuesto que una mejor vida y alejada del Alzheimer, ¿no? Que es lo que estamos conversando hoy en día. Hay que añadirle sí ahí el deporte físico, como nos decía el doctor. Claro, es agua Manquehue luego de la caminata. Yo de la caminata de 20 minutos diarios. Sí, Eso, 20 minutos diarios y el agüita vasito de Manquehue agua en la casa. Manquehue. Claro. No, eso para los adultos mayores. Una caminata, en el caso de usted o la generación millennial, es una carrera, Hay que trotar. al menos Hay que quiero trotar. suscriptor en bicicleta. Ya. Chuta, ya. Después de la subida al Cerro San Cristóbal, entonces nos tomamos ahí el agüita Manquehue, nos tomamos todo Un el bidón que está un saliendo bidón en de agua pantalla. Manquehue. Claro, ahí, ahí tenemos el bidón, Lucas. Pero cualquier cosa, ya saben, aguamanquehue.cl o en el despacho express más 569-5656-0519. Para Agua Manquehue, una mejor vida. Tenemos además aquí una recomendación, vamos a molestar a Lucas, yo le dije que le iba a molestar, así que no se va a sorprender. Para arreglarnos un poquito la barba, el pelo, ¿no? Y a mi amigo Lucas, en la Casa del Barbero, barbería y peluquería, mejora tu estilo y apariencia con los expertos barberos que tenemos en Casa del Barbero. Cortes de pelo, definición de barba, ahí con una agilidad, una destreza el barbero y te dejan con todo el estilo también, ¿no? Y los mejores consejos también vienen incluidos gratis para atraer miradas. Producto de la pandemia, por supuesto, solo tenemos atención por reserva de horas en el WhatsApp más 569-6768-9085 y posterior visita en el local Avenida El Guanaco 4480B en la comuna de Conchalí, Santiago. No dejes de seguirnos, también vamos a dejar ahí las redes de Casa del Barbero en Instagram como @Casa del Barbero Chile, todo junto, sin guión, sin punto, Casa del Barbero Chile. Y nos siguen y como no, mejoran su estilo con los mejores consejos de Casa del Barbero. Casa del Barbero, hacemos de tu imagen tu éxito. Podría ahí dejarte la barba e ir para allá para ver cómo te dejáis. ¿Qué te dejaría ahí? Mira, no iría tan allá como tú. No, pero si te ordenas yo cuando me dejo, sí, está más ordenada que en la otra temporada. Vamos a preguntarle a la gente ahí. No, pero yo cuando me dejo barba, bigote es como el bigote, un poco barba y eso es todo. Pero siempre un mosquetero. Ordenado. Claro, como un mosquetero. Siempre ordenado. Siempre ordenado. Oye, tenemos aquí muchas preguntas, muchos comentarios. Bueno, a ver. Carla Travisani pone, excelente doctor Machoni. Ahí saludos a Carla Travisani. Un saludo. Vamos a ver, son muchos, hay mucha gente comentando, les agradecemos los comentarios. Aquí Carolina Meneses nos pregunta, ¿qué ejercicios de estimulación cognitiva recomendaría el doctor Machoni para realizar junto con adultos mayores para combatir el Alzheimer? Muchísimos ejercicios de estimulación cognitiva, por ejemplo, hacer Sudoku. Un buen ejercicio. Puzzle, cualquier tipo de puzzle en general, de estos juegos de letras, reconocimiento de caras. ¿Sopa de letras sirve? Sí, hay un juego muy bonito que es reconocimiento de caras, que tú muestras ciertas caras en unas láminas, ¿no es cierto? Juegan los niños esto, y después cambias las caras y tienes que acordarte, ¿no es cierto? Memorice. Claro. Eso ejercita tu memoria, ejercita el reconocimiento de objetos, el asociar, ¿no es cierto?, figuras, es muy, muy estimulante. Bueno, o usar software un poco más sofisticados como el Activamente que te digo yo, que es el único adaptable en español a nuestra realidad, porque hay otros en España que son diferentes porque están adaptados a la realidad española, que es muy distinta. Por ejemplo, preguntan sobre qué rey gobernó España entre el año tanto. Nosotros no sabemos eso, sino que estamos más bien para la cultura de ellos. En fin, en inglés hay bastantes otros más. Aquí ponen también, aquí dice, felicito al doctor que está abierto a recomendar terapias alternativas como el Qigong. Claro, y ahí el aporte que hizo, ¿no?, en contra de los fármacos que tanto daño hacen, ¿no?, en algún sentido también.
Aquí también Marianela pregunta, ¿a qué edad es conveniente realizarse el examen para descartar mayor de 60 años o más? No, yo diría que al borde de los 50 años, un poco antes de los 50 años y después. Sí. ¿Y cada cuánto hay que hacerlo? No, una vez. ¿O una sola vez? Claro, una vez. Ya, Pero si tú ves que hay cambios en el cerebro del paciente moleculares del tipo de los que estamos hablando nosotros, que se reflejan en este elemento de la sangre, ¿no es cierto?, en las plaquetas, es porque están ocurriendo ese tipo de cambios y es tiempo de poder actuar desde el punto de vista terapéutico, ¿no es cierto? Perfecto. No solamente con terapias farmacológicas, sino que con todo lo que hemos conversado ahora de forma preventiva y terapias no farmacológicas, en fin. Se nos había quedado Ahora, la pregunta. Otro elemento importante que se me olvidaba, que es muy, muy importante, es el mindfulness. También Sí. es terapia no convencional. El mindfulness, que está un poco de moda, es altamente recomendable. ¿Y saben por qué? Nuestra amiga Elizabeth Blackburn, de California, ganó el premio Nobel de Medicina por un estudio que hizo con 300 monjes del Tíbet, ¿no es cierto?, que fueron a su grupo, o sea, a su centro experimental en Estados Unidos, y donde demostró que las personas que meditaban alargaban sus telómeros. Wow. Porque uno de los problemas, ¿no es cierto?, en el envejecer es el acortamiento rápido de los telómeros. Por eso, por ejemplo, si se hace un análisis de la longitud telomérica de una persona, puede que esa persona tenga 60 años, pero tiene una edad de 40. En el sentido que los telómeros no se han acortado lo suficiente para la edad biológica de esa persona. Entonces, en ese sentido, ese es un examen que se puede hacer. De hecho, el doctor Prieto en Chile lo tiene montado y dio un seminario el año pasado sobre los telómeros. Ahora, Elizabeth Blackburn ganó el Nobel por un descubrimiento de que el mindfulness de los meditadores del Nepal mejoraban sustancialmente su telómero y por lo tanto su calidad de vida. Largo de los telómeros tiene que ver con calidad de vida en el fondo. Claro. Sí, yo tenía una pregunta, don Ricardo, que tiene que ver con el tema del factor medio que usted dijo respecto a la enfermedad de Alzheimer y que lo relaciona ahora con la vivencia de la pandemia, que ha significado un cambio de vida muy fuerte para muchas personas, no solo en temas de su movilidad, sino también en relación con otras personas, que eso es súper importante. ¿Ha visto usted qué factores pueden significar un riesgo para la enfermedad de Alzheimer y recomendaciones especiales para en estos tiempos para poder prevenir la enfermedad? Claro, el tema es complejo porque tú tienes que jugar en un equilibrio entre el controlar la interactividad entre las personas, el distanciamiento, sumado por supuesto a la mascarilla, el lavado de manos y todo eso, y lo que significa el confinamiento prolongado. Entonces, ¿cómo manejas eso con la posibilidad, con la eventualidad que realmente se ha demostrado que ocurre? Y que es el aumento de enfermedades mentales y enfermedades también neurodegenerativas. Personas que no estaban diagnosticadas con Alzheimer, aumenta el porcentaje de enfermos, ¿no es cierto?, con enfermedades del tipo de las demencias en general. Esos son datos en Estados Unidos, los presentados en los congresos de la American Society, de la Sociedad Americana de Alzheimer. Entonces, todo eso indica, ¿no es cierto?, que tenemos que cuidar esa parte neuropsiquiátrica. Estados de ansiedad, por ejemplo, que son repetitivos. Personas que están en confinamiento en un espacio muy pequeño. Claro. No todas las personas tienen departamentos de 200, 300 metros cuadrados, donde el espacio es un poco más grande. En un espacio pequeño no puede salir, y a los adultos mayores están restringidos a salir 1 hora, creo. Claro, sí. A las 5 de la mañana, además. Claro, a las 5 de la mañana es a caminar un poco, en fin. Y eso son medidas que son importantes porque de alguna manera eso va orientado a controlar el esparcimiento de la pandemia y el número de infectantes, de personas que tienen el virus y que son infectantes, que infectan a otros. Ahora, lo ideal sería más bien actuar también previniendo todos los eventos, ¿no es cierto?, que derivaron de las vacaciones, por ejemplo. Se sabía que algo de eso iba a ocurrir en Chile, se podía prever, porque había ocurrido en Europa algo parecido.
sobre todo en los países del sur de Europa, no tanto en los países del norte. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender mucho de cómo otros países han manejado el tema de la pandemia. Por ejemplo, cómo puede ser que en Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda es un país con dimensiones muy parecidas a las nuestras, pero sin embargo se da el lujo de tener conciertos al aire libre, la gente no usa mascarilla, ya dejaron la mascarilla. Sí, no, es un universo paralelo, digamos. Israel acaba de dejar la mascarilla porque claro, con el programa de vacunación que se... Entonces hay medidas muy positivas como la vacunación, pero por otro lado el tema es preocuparse con los riesgos enormes del confinamiento, sobre todo porque conlleva enfermedades mentales, a menos que se utilicen medidas preventivas como las que yo menciono, que son el ejercicio, utilizar el mindfulness, la meditación ayuda mucho, el qigong, el yoga. Yo le preguntaba a un colaborador nuestro, Sandeep Singh de la India, que trabaja junto conmigo en muchos de estos proyectos, y él me dice que ellos usan la medicina ayurvédica, y la medicina ayurvédica utiliza hierbas, cierto tipo de hierbas, el clavo de olor, la cúrcuma y otras, en personas que ya están infectadas con el COVID, sumado al yoga y la meditación. Está científicamente demostrado, entonces. Científicamente demostrado, por eso te digo que no son suposiciones o inventos, claro. Es que pasa que uno, por ejemplo, cuando va en el metro, siempre pasa ahí el Hare Krishna, ¿no? Con el parlante y el micrófono vendiendo esos libritos. Sí. Uno no piensa que en esos libritos contiene el poder evitar sabiduría. Alzheimer, pues la sabiduría, claro. O sea, hay mucha gente que dice así como, son puras tonteras, como... Claro, imagínate, por ejemplo, estos dos amigos en la India son chicos jóvenes, investigadores, que trabajan muy en colaboración conmigo, porque ellos abordan la parte nutricional del punto de vista de la Ayurveda de la India. Y claro, se me dijeron, estaba él y la esposa con coronavirus. Y yo les mandé las recomendaciones que había que hacer, tratamientos apropiados y todo eso. Y me dijeron, no, nada de eso. No nos sirve de nada, bueno, nosotros tenemos nuestro propio metro y ya estamos recuperados. A las 2 están felices de la vida. Así que lo que vale la tradición de miles de años, ¿no es cierto? Claro, oriental. Ahora tú me decís, claro, muere mucha gente en la India también, pero no todos tienen el nivel educacional, la cultura para poder utilizar ese tipo de herramientas. Ni las condiciones, pues, sin duda. Claro, hay un elemento importante, usan en Nepal, en la India, que es el Shilajit. El Shilajit, muy similar al producto de los Andes chilenos que nosotros tenemos. Y el Shilajit es un compuesto muy rico en huminas y ácidos húmicos. Ese compuesto es tremendamente energizante y también ayuda a controlar enfermedades del tipo del Alzheimer y otras enfermedades mentales. Doctor, usted es literalmente una enciclopedia, sin exageraciones, sí. Todos esos datos de la India. Pero son los años. A lo mejor cuando tenía 40 años era bastante menos informado. No, pero tremendo. O sea, lo vamos a invitar, lo deberíamos de tener de panelista, Lucas, ¿cierto? Sí, pues, una vez al mes. Una vez. Sí, aquí Marianela, aquí nos comentan también, excelente tema, los felicito y al invitado más, aclaró hartas dudas. Aquí Carla Travisani, que la conoce, pone para envejecer sano y longevo muy importante empezar a cuidarse lo más temprano posible. Al conocer al doctor he conocido esta realidad y es increíble la diferencia al avanzar entre una persona que cuida su salud física y mental versus quien no lo hace. Genial que se reconozca también el aporte de terapias complementarias, nutracéuticos como Brown Up, ejercicio, etc. Saludos a Carla Travisani. Un saludo, que nos siga viendo. Lucas, te queda, bueno, en realidad yo sé que nos quedan muchas preguntas, pero te voy a dejar la última pregunta a ti, que ya lamentablemente estamos en la hora, vamos a tener que volver a invitar al doctor. Cuando gane el Nobel, lo vamos a invitar, lo vamos a tener aquí sentado apenas gane el Nobel. Ya me comprometí, es que no puedo cambiar la decisión. Ahora está comprometido al aire. Sí. Bueno, sí, esto es una pregunta, pero más que nada respecto a una visión más general del manejo de la pandemia en nuestro país. Lo que usted considera apropiado, ¿qué es lo que se ha hecho bien en Chile y qué es lo que podría mejorarse para
para cambiar la situación complicada en la que estamos, la región metropolitana está en cuarentena total y los números de contagio no han bajado al ritmo que se esperaba. Entonces, Sí. ¿cuál es la visión suya, doctor Ricardo, de lo que se podría realizar? Yo creo que, por una parte, el tema de la vacunación ha sido muy exactivo. No hay que tener miedo a las vacunas. Las dos tipos de vacunas que se están usando, tanto la Pfizer como la vacuna Sinovac, son tremendamente seguras y hay estudios que lo avalan. De tal modo que eso yo creo que va a ayudar mucho. Ahora es un proceso lento, ¿no? Vacunar toda la población no es simple y no es barato, tiene un costo alto. Pero por otro lado, falta un poco quizás el ser más riguroso en crear mecanismos de conciencia. Yo creo que todo esto en todas partes del mundo, el control de pandemia depende de la conciencia. En la medida que uno sea consciente que no puede estar saliendo a la calle si es que está infectada una persona, como ocurre muchas veces que un muchacho joven va a la casa de los padres o los abuelos, los infecta y se mueren porque son más vulnerables que el joven, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Y evidentemente que eso ocurra. O sea, las fiestas clandestinas, ¿no? O sea, no me caben en la cabeza. O sea, no hay espacio para ni siquiera pensar en eso, porque eso es falta absoluta de conciencia. Y una de las cosas importantes en una comunidad que debe progresar y debe dar calidad de vida a la gente es la conciencia. Generar mejores espacios de conciencia. Y la conciencia significa preocuparse no solamente de uno, que uno esté bien, sino preocuparse del otro, del medio ambiente, y eso significa también obedecer instrucciones. Si se da una instrucción, hay que respetarla, Entonces, los países que han tenido éxito en eso es porque han sido extremadamente rigurosos y duros en no aceptar transgresiones a esas indicaciones. O sea, eso es fundamental. O sea, cero posibilidad de falta. Tolerancia cero, como se dice. Excelente. ¿Está muteado, Kurt? Se me había quedado, estaba leyendo aquí, se me había quedado la pregunta que no podemos fallarle al público, ¿no? La de Alejandro, que nos preguntó al inicio del programa cuál era su opinión del biomagnetismo. Y con eso ya cerramos. El biomagnetismo. ¿Sí? Yo sé poco del biomagnetismo, he leído los trabajos del famoso científico y médico mexicano, que fue uno de los que planteó la teoría, y las bases teóricas tienen ciertos fundamentos, esto a mantener, ¿no es cierto?, un pH más alcalino, de las propiedades que puede tener el magnetismo, tiene fundamentos científicos, ¿no es cierto?, en mejorar la función celular en general, pero el tema es, como terapia realmente nunca ha sido evaluada en cuanto a resultados. No hay Eso no hay lo que estudios sobre eso. medicina basada en evidencia, o sea, Claro. hacer estudios clínicos que muestren que realmente esto es efectivo, en qué medida, usando los controles apropiados, todo lo que significa un ensayo clínico bien diseñado, con aprobación de los comités de ética, aprobación de las autoridades CEREMI, por ejemplo, Instituto de Salud Pública y todo, que de alguna manera den aprobación y le den curso, ¿no es cierto?, a este tipo de ensayos. Pero sin tener ensayos de ese tipo, simplemente el resto es especular un poco. O sea, yo pienso que debería funcionar. Yo he visto muchas personas que han usado el biomagnetismo, pero desde el punto de vista científico, médico, no sé realmente cuál es el valor, porque no hay estudios serios sobre la materia. Se va a tener que pasar ahí del Alzheimer al biomagnetismo después, a la coleguita. Ahí para resolver esas dudas. Ahora me acordé, son los tratados del profesor Goich de México, que fueron los que dieron origen, y que los estudios son muy interesantes, sin lugar a dudas. Los trabajos de Goich son muy valiosos. Pero ha faltado, como te digo, esta parte de llevarlo eso a la clínica realmente. Perfecto. Bueno, ahí ya despidiéndonos de la gente que nos acompaña, que nos acompañó. Carlos de Gabardo comentó se lo gana sí o sí, refiriéndose al premio Nobel. Y ahí llegó Lucila, que nos acompaña siempre en todos los programas, a saludarnos. Y bueno,
Por mi parte, recordarles que tenemos a Buen Entendedor todos los jueves a las 19:30 horas con live stream por Facebook en la página de Cero Anestesia y en la página web www.ceroanestesia.cl. Recordarles también que nos sigan en nuestras redes. Ahí, doctor, puede dar las redes de su centro también, ¿sí? Para que las repita, y a la fundación. La fundación es www.fundacionmachoni.com, no .cl. .com, y ahí encuentra también los mails, donde es contacto @fundacionmachoni.com. Perfecto. Perfecto. Ahí también se pueden inscribir al foro que nos decía al inicio del programa, ¿o no? Para inscribir al foro pueden inscribirse a través de esas mismas vías. Hay varias vías. Perfecto. Una de ellas es la página del Centro de Biomedicina y CC que les mencioné, y otras directamente a través de la Fundación. Y otro de los organizadores del foro es el Comité Nobel para Chile, que no lo he mencionado, que es una entidad con personalidad jurídica, que es el comité que patrocina mi postulación al Nobel. Excelente. Tiene personalidad jurídica en Chile y están ejerciendo de forma autónoma, ¿no es cierto? Son un grupo muy distinguido de personas de todas las áreas. Hay un abogado distinguido como Werner Blaschke, hay un economista, gente del área médica y otros, gente de diferentes áreas, y ese comité ha trabajado durísimo en la organización del foro y está creando también su propia página web, tiene su logo y todo, tiene su identidad propia. O sea, está la fundación por una parte y está este grupo que se llama un Nobel para América Latina, se llama ahora, porque la idea es crear una instancia de que si tenemos un Nobel en Chile, eso se propague después a toda América Latina. Piensa tú que Chile no ha tenido nunca en la historia ningún premio Nobel en medicina, nunca. Claro. Sí. Argentina ha tenido hace 80 años, porque César Milton, mi gran amigo César, que falleció hace unos pocos años, él se le dio el premio Nobel, pero como ciudadano inglés. Él se había ido a Inglaterra. No. Entonces, claro, él por supuesto que fue argentino, hizo su carrera allá y todo, pero por eso te digo que es muy escaso el premio Nobel en América Latina. Son los únicos casos, sí, claro, argentinos. En Chile ahí vamos a tener el premio Nobel, y a andar dando la vuelta por Latinoamérica por todos los medios, ¿no? Ahí que no nos olvide. Marianela, voy a leer también que hay mucha gente que sigue dando las gracias, felicitándolo a usted, doctor, al panel. Pone saludo al panel y a Joe, que está ahí en los estudios, en nuestra voz en off, que hace una gran labor con su programa, y a todos los que trabajan con él, como con estos temas tan importantes, y ojalá se gane el premio, pone. Elizabeth comenta: me encantan todas las medicinas alternativas, ser positivo en el día a día, excelente programa y el invitado, buenas noches. Y ahí Carla Travisari nos dejó el fanpage de la Fundación Ricardo Benjamín Machoni, ahí está, por si están en Facebook, para que entren al fanpage ahí en Facebook de la Fundación. Bueno, últimas palabras, Lucas. Chuta, es que la conversación fue tan interesante el día de hoy que no considero que deba aportar mucho más, o sea, hacer un pequeño resumen de que, bueno, es importante cuidar el estilo de vida del que uno está teniendo desde temprano. Eso incluye también cuidarse en la pandemia, no solamente para prevenir la enfermedad de Alzheimer, sino también otro tipo de enfermedades. En estos tiempos tan difíciles, sé que a veces la esperanza es difícil de que esté, pero han ocurrido otros sucesos en la historia que han durado a veces más tiempo, varios años, y que al final la humanidad de alguna forma ve puerto. Así que eso, que todo va a salir para mejor, hay que esperar. Así que un saludo a la gente. Felicitaciones, pues. Okay. Doctor, sus palabras ahí de despedida. Bueno, quiero agradecer este espacio. Realmente ustedes hacen un tremendo bien a la sociedad, a la gente joven, gente mayor que los escucha, porque este tipo de instancias no se dan todos los días, y yo creo que hay que seguir alimentándolos y darles el apoyo, y tienen todo el apoyo de nuestro grupo, de nuestro equipo de trabajo. Agradecido. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Lo vamos a volver a invitar. Ahí, bueno, recuerden que
que ahora viene el programa En órbita. Por mi parte, también recordarle aquí al doctor que queda invitadísimo cuando traiga ahí en diciembre, ¿no? El premio Nobel a Chile. No, en octubre. Sí, en octubre, sí. Sí. Lo queremos ver ahí, lo va a tener atrás de fondo. Así que no, ha sido un placer, la verdad. Nos encanta que se hable de ciencia, que se hagan comentarios críticos y especialmente también salir de esta concepción de la medicina que siempre va pegada a, ok, te duele esto, tómate esta pastilla, ¿no? Esta pastilla, tómate este fármaco, tómate esta droga, Claro. que también es algo especialmente presente en las enfermedades, ¿no? Que se producen a nivel cerebral. Así que A por mi veces, parte, a veces es necesaria la pastilla. Por ejemplo, hay sí, sin duda. enfermedades, si estás con una infección bacteriana seria, tienes que tomar antibióticos, o sea, no hay otra alternativa. O sea, hay medicinas y en muchos casos que son netamente curativas o de alguna manera sirven para controlar una dolencia, pero hay que abrir la puerta también a estas otras visiones en la medida que tengan ensayos clínicos y estudios médicos. A los monjes de Nepal, ¿no? A la meditación. Y a las monjas de Nepal, a terapias no Claro. farmacológicas, salir de los fármacos. Esa es la idea. Bien, por mi parte me despido. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Quedan invitados ahí al foro del doctor y nos vemos a la próxima. Chau, chau. Chau, Chao, chau. chao. Chau.